Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen. Y en este momento, como siempre lo hacemos, una invitación especial para que busque su Biblia junto a nosotros y bajo la conducción del Espíritu Santo podamos estudiar un tema de mucho interés: sitios en el trayecto. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, sitios en el trayecto. Qué bueno, en esta primera lección estamos viendo como tema general el crisol del pastor. El crisol del pastor es el tema que estamos abordando en esta semana y el pasaje de la Biblia está como referencia para memorizar y por supuesto arroja mucha luz de lo que estamos estudiando. Hoy tenemos esa cita importante que estaremos analizando al inicio de la lección de este día. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y anote bien esa expresión, por sendas de justicia, y relaciona esto con sitios en el trayecto, que es el tema que ya iniciamos en este día. Pastor Daniel Polanco, me place saludarle en gran manera a usted y a los oyentes que están en nuestra sintonía en este instante. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos. Que la paz de Dios pueda alcanzarle en este momento. Y bueno, es una linda oportunidad en el día de hoy para que podamos conocer, Pastor, lo que hemos estado viendo ya a través del estudio de esta semana, que conozcamos un poquito más el trayecto, conozcamos un poquito más las diferentes paradas, ¿verdad? Y lo que contiene el camino que nos lleva bajo la senda de justicia, que así ya hemos expresado en el Salmo 23. Le invito a que podamos tener una oración en el corazón para que el Señor nos ilustre, nos enseñe, nos lleve por el camino de la verdad a través de su Santo Espíritu. E incluso le invito a que oremos juntos para empezar el estudio de este día. Padre eterno, en tus manos nos colocamos en esta ocasión, suplicándote, Señor, que seas tú quien nos lleve al conocimiento de toda la verdad. Permítenos, Señor, poder sobre todo recibir bendición a través de tu palabra, la orientación necesaria, la fortaleza que en medio de las pruebas muchas veces necesitamos. Te invitamos a visitar a cada persona donde quiera que estén estudiando tu palabra y que en este momento, Señor, al hacer este stop, pues valga la pena al escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Históricamente, Dios llama al ser humano y le dice: yo estaré contigo, no temas, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, el caso de Abraham. Estudiamos en la lección del trimestre pasado. Dios le hizo un llamado, Abraham decidió salir. Uno entiende que Abraham por fe salió y se aseguró de que Dios iba a dirigir todos sus pasos en el trayecto hasta llegar a Canaán. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo sacó de allí. Lo que yo estoy seguro, casi seguro, que si se le muestra las dificultades que iban a pasar por el camino, ninguno de ellos casi iba a salir de Egipto. Preferían ser esclavos antes que pasar por esas dificultades. De hecho, estamos diciendo esto así, Pastor Polanco y amigos oyentes, porque ya conocemos la historia. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y vienen las dificultades, querían volverse de nuevo y querían ser esclavos allá en Egipto antes que tener la libertad y las dificultades que estaban pasando. En el trayecto del cristiano, así como sucedió también en la vida de David, van a haber situaciones amargas, difíciles, téngalo por seguro. Si usted no ha pasado, pues nosotros alabamos y glorificamos a Dios porque no ha pasado.
Pero, Pastor Polanco y amigos, el texto bíblico de hoy, allí se nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto da la seguridad de que en medio de las dificultades, si creemos lo que dice la palabra de Dios, aquí hay una declaración de confianza, y esa declaración deberíamos nosotros tenerla siempre en la mente. El Señor se ha comprometido en su palabra de guiar por sendas de justicia a sus hijos, así como lo hizo con el salmista David, como dice el Salmo 23:3. Y fíjese, pastor, que esta declaración también nos permite que podamos ver una diferenciación en lo que tiene que ver con los caminos de la vida. Cuando el salmista dice: me guiará por senda de justicia, te está diciendo que existen otros caminos, existen otras sendas, existen otras vías a las cuales muchas veces nosotros transitamos. Ya, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 14, se nos expresa que el camino que lleva a la salvación es el camino estrecho, y se hace una comparación entre el camino ancho y el camino estrecho. En el caso, por ejemplo, de Proverbios 4:18, donde es un texto muy hermoso, incluso lo voy a leer, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se nos presenta que realmente existen diferentes sendas. La que presenta el Salmo 23 es el sendero de la justicia, que es la manera en que el Señor guía a sus hijos. Y en el sendero de la justicia es un sendero, pastor, diferente, que no está escondiendo las realidades del camino. Es un sendero donde lo primero que hemos estudiado es que tenemos la compañía del Dios Todopoderoso, pero lo otro que queremos estudiar es que en este sendero vienen las pruebas. En este sendero podemos pasar por las dificultades. En este sendero podemos entrar al valle de la sombra de la muerte. Y un evangelio que carece de verdad, pastor, presentará siempre un sendero fácil, ligero, abierto, ancho, donde las cosas son simples y sencillas, como decíamos en uno de estos días, como así presenta el famoso evangelio de la prosperidad. Pero el sendero de justicia es el sendero de la obediencia, pastor. El sendero de la justicia es el sendero que está basado en que el cristiano pues es probado hasta llegar a ser el oro fino. Por lo tanto, en medio de este sendero hay varias curvitas que hay que conocer, hay varias paraditas que hay que conocer, hay subidas y hay bajadas, en las cuales es importante que nosotros podamos como cristianos pues tener una verdadera ilustración de lo que significa ser guiado en la senda de justicia, que es el camino de Dios. Así es, Pastor Polanco. Hay algo siempre que ha inspirado la vida de este servidor en torno a la seguridad que tenemos de que Dios está al control de todo. Si nosotros supiéramos el futuro como Dios lo sabe, haríamos las mismas elecciones que Dios hace para con sus hijos en esta tierra. Y pensamos que cuando las dificultades están, decíamos en una ocasión, uno a veces cuestiona y pregunta: Dios está ahí, Dios me está guiando en este camino. Pero cuando las cosas andan bien, pues sí, ahí Diosito anda ahí y nos está guiando. Ahora bien, es importante destacar lo que dice la guía de estudio en una parte final del primer párrafo, donde dice lo siguiente: a veces el camino desaparece sobre una cresta, allá arriba. Algunas partes del camino son fáciles de recorrer, otras son difíciles. Así era cuando Israel viajó de Egipto a la tierra prometida, y este salmo lo describe de la misma manera. Por eso, pastor, en la parte inicial, en la introducción que estamos haciendo, hablábamos acerca de esos caminos. Si uno supiera el futuro de el principio al final, lo elegiría porque es Dios que lo está haciendo. Pero parece ser como que el pueblo de Israel no tenía esa visión tan clara y solamente querían vivir el momento. Esto nos indica, apreciados hermanos, queridos amigos, que cuando nosotros hacemos una elección, trate de hacer esa elección del camino conforme a la voluntad de Dios, porque cuando vengan las dificultades, las situaciones que a veces uno no tenía bien en claro, entonces quiere como echar hacia atrás. Pero cuando uno
tiene la seguridad de que Dios está dirigiendo ese camino, pues no hay forma de dudar de que Dios está al frente de todo. Es importante decir, pastor, que los caminos de la vida son visibles para Dios. Aunque nosotros no lo podemos ver, Él lo ve, Él los examina, Él nos advierte, nos enseña por dónde realmente debemos andar. Por eso, cuando usted habla acerca de elegir bien el camino, de fijarnos la meta a través del Señor, ciertamente es una sabia decisión. Cuando nosotros seguimos la senda de Dios, la senda de Jehová, por más difícil que parezca, pues tendremos un final seguro en aquel que nos lleva de las manos. Bien, amigos, aquí en este Salmo 23 vamos a tratar de identificar los lugares por los que David ve pasar las ovejas cuando siguen las sendas de justicia mientras se dirigen a la casa de Jehová. Por eso, pastor, sería importante que una vez más nosotros podamos tener en mano el Salmo 23 para ir analizando. Fíjese que la lección pasada tuvimos que leerlo todo. Ahora vamos a volver al Salmo número 23 a darle una revisión para tratar de identificar eso que nos enseña ahí sobre los lugares de justicia que el mismo salmista veía transitar las ovejas. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a descomponer entonces lo que dice el salmista. Ya sabemos que el Señor es su pastor y nada le faltará. Ahora, en esa senda habla acerca de lugares delicados. Eso nos está diciendo que, según la forma de uno entender, cuando habla de un sendero, un lugar de delicados pastos, me hará descansar. En esto nos está diciendo que en el sendero el Señor te va a llevar por un lugar de delicados pastos. El pasto donde Jesús te está conduciendo es muy delicado, y allí en ese mismo lugar te hará descansar, nos dice el texto bíblico. Y como bien usted estaba puntualizando en el versículo 2, en ese sendero vas a encontrar agua de reposo donde el Señor está dispuesto a pastorearte. Fíjese, pastor, que quizá pudiéramos dividir las paradas, ¿verdad?, en dos. En estas primeras dos paradas nosotros encontramos la delicadeza del pastor y el buen sendero, ¿no? Bueno llegar a esa senda donde hay pasto delicado, donde esas ovejas pueden escoger, pueden comer, pueden estar tranquilas, esas aguas de reposo, ¿verdad? Donde ahí no vemos mayores peligros, ahí vemos al Señor llevarnos por esa senda de paz y de justicia, y muchos viven ahí, pastor. Ese es el problema, los que solo se quedan ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando viene el valle de muerte? Cuando viene el valle de sombra de muerte, entonces viene una desilusión, viene un negar a Dios, viene un cuestionamiento. Por eso es que el texto hay que leerlo completo, ¿verdad? Por eso es que cada parada del camino es importante. Ciertamente, el propósito de Dios es que podamos estar en delicados pastos. El propósito de Dios es que estemos en agua de reposo. Ese es el propósito, porque todo don perfecto viene de Dios. Pero la Biblia toma el tiempo para que veamos el cuadro completo. Tenemos ya dos paradas, ¿verdad, pastor? Pero faltan dos paradas más. ¿Qué podemos encontrar en estas dos paradas? Versículos del 4 en adelante. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En ese valle de sombra de muerte, la promesa del versículo número 4 es que el Señor estará contigo. Así como lo estuvo con el salmista, también estará contigo. Entonces hay algunos elementos más que destaca. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento en medio de ese valle de muerte. El Señor nos está diciendo que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que cuando la situación esté sombría, valle de muerte,
ahí tenemos la seguridad de que el cayado y la vara del pastor van a infundir aliento. Y siempre que nosotros vemos ese término, infundir aliento, nos recuerda el mismo proceso de la creación. En el momento en que Dios hace el hombre, del barro de la tierra, entonces sopla aliento de vida. Aquí, en medio de esa sombra de muerte, el Señor da ese aliento de vida a la persona que está pasando por esos momentos difíciles. Pues aquí tenemos un sendero, pastor, que tiene 4 paradas y un destino, ¿verdad? Uh-huh. Una de esas paradas es el lugar de dedicados pastos, otra es el agua de reposo, el valle de la sombra de muerte que está en el camino y la senda de los angustiadores, que también el Señor prepara un banquete a sus hijos, pero allí está en presencia de aquellos que le tientan, de aquellos que le acusan, de aquellos angustiadores, y está lo que es finalmente, el versículo 6 presenta como el destino final, que es el estar en la presencia y en la casa de Jehová por largos días. Cuando uno mira el cuadro completo, nos damos cuenta que en las sendas de la vida, que en el crisol del pastor, tenemos que pasar por la sombra de los valles, de la sombra de la muerte, y también tenemos que estar en presencia de los acusadores y angustiadores que mayormente están allí para señalarnos. Esta senda, este camino, no solamente tiene los buenos y los lugares hermosos y los árboles frondosos, sino que también va a pasar por el desierto, va a pasar por el fuego. ¿Y qué es lo importante de todo esto? No es que esté el desierto, no es que esté el fuego, es el hecho de que el pastor va con nosotros en medio de todas las circunstancias. Él pasa, atraviesa este camino con nosotros. Pudiera ser más fácil, pastor, ¿verdad? Uh-huh. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué no se pone más sencillo? ¿Por qué no simplemente nos vamos por las aguas tranquilas y llegamos allá al lugar? Bueno, en una ocasión cuando Pedro vio que el Señor se transfiguró y que las cosas eran tan cómodas y todo estaba bien, el mismo Pedro le dijo, Señor, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer trechosa y vamos a dejar eso así. Pero finalmente el Señor le dijo, no, hay que transcurrir, hay que caminar, hay que avanzar, hay que vencer el mar. Y estando nosotros en un mundo de pecado, en un mundo caído, en un mundo de dolor, pues el Señor nos promete guiarnos por este sendero, pero darnos victoria en medio de la realidad de este sendero. Cuando uno hace algún contacto con personas que tienen agencia de turismo, le preparan un paquete ahí completo y le ponen la vida sumamente cómoda y fácil. Y uno se aventura y dice, no, dame el paquete completo. Porque las informaciones que tiene, que recibe, es que la situación es buena. Y es importante en este sentido comprender que cuando Dios nos guía, no se trata simplemente de que Dios entregue un paquete en su destino. No es así. Es mucho más que orientación y protección, al lugar que los tantos ejemplos que encontramos en la Biblia en los que Dios guía a su pueblo, ya sea como lo hizo con Abraham, con sus promesas a Israel, con la columna de fuego y nube. Cuando Dios guía, siempre instruye a su pueblo en justicia. Es así, apreciado amigo, querido hermano, como debemos observar esto. Algunas personas ven que lo están guiando por el camino de justicia, por el camino correcto, pero acabamos de leer aquí estudiar en el Salmo 23, que pueden aparecer caminos de sombra de muerte, caminos que uno quizás no se imaginaba que tendría que transitar por este sendero, pero Dios, ahí en el paquete completo, Dios nos está diciendo que en medio de todo esto, el Señor siempre instruye a su pueblo en camino de justicia. Pastor, hay una pregunta interesante aquí que hay que responder. ¿Por qué estas sendas se llaman sendas de justicia? Y cuando estaba estudiando esto me llenaba de mucha admiración, porque el autor de la guía para el estudio de esta lección pues nos presenta 4 razones por las cuales, a pesar de que hemos visto los lugares más oscuros de esta senda, sigue siendo la senda de justicia. En primer lugar, son caminos correctos porque conducen al destino correcto. Es cierto que hay que pasar por la sombra de muerte, pero no se queda allí, sino que atravesamos con la ayuda de Dios las sendas de muerte, los lugares desiertos, las acusaciones de aquellos que son angustiadores, y entonces llegamos a la casa del pastor.
hay incluso una segunda razón, y es que son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada. Y aquí yo no sé, pastor, cómo pudiéramos explicar esto. En medio de las pruebas nos mantenemos cerca de Dios. ¿Es así como podemos entenderlo nosotros esto? No, ahí está diciendo que cuando usted citaba el segundo lugar, caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada. Si no fuera de otra manera, pues Dios va quitando del camino a personas que podrían desviarnos, aunque están ahí. Sin embargo, el camino que el Señor elige es el camino del pastor, tal y como hace la propuesta el autor de la guía de estudio, y luego hace mención, en tercer lugar, son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas, al igual que el pastor. Wow. El pastor está ahí, Dios nos indica, este es el pastor, y entonces el camino es correcto porque usted tiene que ser igual al pastor. Interesante, ¿no? Este camino me mantiene apegadísimo allí al Señor, pero al mismo tiempo me va haciendo la persona correcta. Me va enseñando a través de yo transitarlo, a ser como Jesús, a ser ese pacificador, a ser esa persona que en medio de las lágrimas pues tiene una confianza firme, aquel que extiende la mano al necesitado, porque el camino me va enseñando esta realidad, aún en el crisol de las pruebas. Y creo que hay una cuarta razón, ¿verdad? En cuarto lugar, caminos correctos porque nos da el testimonio acertado. Y en la medida en que nos transformamos en las personas correctas, damos la gloria al Señor. Son caminos correctos, sendas de justicia, ya sea que el recorrido sea fácil o el recorrido usted lo encuentre demasiado difícil. Lo cierto es, dice la guía de estudio, concluye diciendo que son caminos correctos o sendas de justicia, aunque usted considere que el camino es fácil o el camino es difícil. Bueno, pastor, no podemos quitar nada de este camino. Según vemos, es el camino adecuado, el camino correcto por el cual el cristiano debe transitar. Si hay algún predicador quitándole cosas a este camino y haciendo la vida más fácil, es posible que entonces pasemos lamentablemente en la dificultad de nosotros caer en el fracaso. Hay una ilustración que usamos muchas veces, pastor, y que usted en su carrera también de biología pues conoce, y es el caso de el capullo de mariposa, ¿no? Que tiene que salir por un pequeño orificio. Y que en un momento un niño vio la mariposa tratando de salir y quiso ayudarle, y cuando le ayudó a salir se dio cuenta que su cuerpo empezó a hincharse y entonces a inflamarse y no vivió. Y él preguntó qué pasó, y entonces alguien le decía que sabía de ciencias naturales, decía: mira, lo que pasa es que es por ese hoyito que tiene que salir, porque ese orificio es pequeño para que según vaya saliendo la mariposa vaya dejando la escoria y vaya dejando las impurezas allí en el caparazón, y entonces salga una bella mariposa. Si hay alguien quitándole cosas al camino, pastor, es posible que en vez de ayudar esté lamentablemente entorpeciendo el propósito de Dios. Es que no se pueden saltar los procesos. Sí es. Los procesos están ahí y usted tiene que pasar por esos procesos. De ahí que en una ocasión estamos ilustrando con el asunto del oro. Hoy en día la gente admira la belleza del oro, pero ese oro hubo que pasar por un proceso bien difícil para que se le quitara la escoria, y entonces después que se quita la escoria, el oro empieza a brillar con su esplendor. Así pasa también con la vida del cristiano. No se salte procesos. Así es. No se salte procesos. Y en cada proceso de la vida Dios está listo siempre para sacar lo mejor de ti. Así que esta semana nos da a nosotros la importancia de resaltar esa compañía del Dios que nos lleva en este trayecto que tiene sus altas y sus bajas. A pesar de que a veces nosotros cambiamos, nuestro Dios no cambia. Y en medio de las dificultades muchas veces el Señor nos lleva en sus brazos. A veces nos quejamos, a veces estamos allí en medio del dolor. El Señor nos dice: yo estoy caminando a tu lado y muchas veces te llevo en mis brazos. Así que en medio de esta realidad nosotros podemos enmarcarnos en un aprendizaje para ayudar a otros a entender
que en medio de las pruebas podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo. Podemos llegar a conocer y a entender que en la realidad de la vida nosotros debemos vivir conforme a aquel que nos guía por la senda de justicia. Bien, amigos, llegamos a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tuvimos el privilegio de compartir con ustedes sitios en el trayecto. ¿En qué trayecto estás? No importa, en el que estés, Dios está a tu lado. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque pone una visión clara en tus hijos para que podamos identificar en qué trayecto del camino estamos. Sea difícil o aparentemente fácil, lo cierto es que siempre te identificas con tus hijos en la ancha faz de la tierra y nosotros queremos agradecerte por eso, porque siempre, siempre, siempre traza la mejor senda para que tus hijos puedan transitar por ella. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.